grabando. Vale. Ahí dejo esto. Sí, dejo esto. Yo ahí hice la pasadilla. Ya, gracias. Sí, adelante de ahí así, igual. Pero lo que se te haya está como El tema de mi trabajo era las interacciones acopladas océano-atmósfera a mesoescala en el Pacífico Sureste. Son muchas palabras claras en ese título, pues para poder entenderlo voy a empezar por hablarles de las interacciones océano-atmósfera. Porque de hecho en la superficie del mar ocurren muchos intercambios de energía. Y esos intercambios de energía son esenciales a la misma vez para el océano y para la atmósfera. Están resumidos en ese gráfico, donde vemos aquí el balance radiativo de la superficie, que va a recibir energía bajo forma de radiación desde el sol y desde las nubes, y va a emitir una radiación infrarroja. También vamos a tener un flujo de calor sensible, que se debe a la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura del mar. Luego tenemos un flujo de calor latente, que se debe al flujo de agua dulce que ocurre a la superficie del mar con las precipitaciones y la evaporación. Y para terminar,
hay un último intercambio de energía que se debe a la fuerza de fricción entre el aire y el mar. Esta fuerza de fricción llamamos la tensión de viento, procede de la diferencia de velocidad entre el viento de superficie y la corriente de superficie y va a ser responsable de una transferencia de cantidad de movimiento desde la atmósfera hasta el océano. O sea que lo que vamos a tener es que la tensión de viento va a frenar el viento en las capas las más bajas de la atmósfera y inyectar energía en forma de cantidad de movimiento al océano. Parte de esa cantidad de movimiento se va a transformar en mezcla oceánica y que va a permitir formar una capa con características bastante homógenas, que es la capa de mezcla oceánica. Esta tensión de viento presenta variaciones que a veces podemos ver con el ojo, porque el estado del mar depende de esa tensión de viento. Esta foto ha sido tomada sobre la región del Gulf Stream, donde sabemos que hay un frente de temperatura fuerte. Y lo que podemos ver es que ese frente de temperatura está asociado a un cambio del estado del mar, o sea, una variación de la tensión de viento. Entonces, en ese caso, lo que podemos decir es que tenemos una energía que es transferida de la atmósfera hasta el océano, pero el océano, la temperatura del océano, también va a influir sobre la tensión de viento, sobre esta transferencia. Es por eso que hablamos de interacciones acopladas, porque no solamente en un sentido, es realmente ese tipo de interacciones que me interesa durante mi tesis. Bueno, ese es el plan de mi presentación. Después de terminar mi introducción, voy a presentarle el modelo numérico que estuve usando y luego veremos los impactos de estas interacciones sobre la dinámica oceánica. Me he enfocado a estudiar las interacciones entre el océano y la atmósfera que ocurren a nivel de la mesoescala oceánica. ¿Qué es la mesoescala oceánica? Pues son todas las estructuras que tienen un tamaño incluido entre unos 10 a unos 100 kilómetros. Podemos observar estas estructuras sobre los campos de temperatura del mar, de corrientes o de altura del nivel del mar, como lo vemos aquí. Aquí vemos anomalías con relación al promedio estacional de la altura del nivel del mar. Y vemos numerosas pequeñas estructuras alrededor del cual las corrientes, digamos las corrientes cosmológicas, van a girar y van a formar, por ejemplo, aquí o aquí, remolinos. Eso es lo que llamamos la mesoescala oceánica. Y me he enfocado a estudiar las interacciones a esta escala porque en realidad las características de las interacciones dependen de la escala que miramos, por eso hay que elegir una. Para enseñarles eso, vamos a mirar primero lo que pasa cuando miramos la gran escala, lo que pasa a nivel de las cuencas oceánicas. Aquí vemos un mapa de correlación entre los campos de gran escala, de la velocidad del viento de superficie y de la temperatura de superficie del mar. Y más adelante en mi presentación la voy a anotar SST para Sea Surface Temperature en inglés. Y bueno, lo que podemos ver en esa figura es que tenemos correlaciones negativas así por todos lados. Una correlación negativa, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tenemos una relación de proporcionalidad inversa entre los dos campos. O sea que mayor es el viento, más fría va a ser la temperatura del mar. Y hay dos mecanismos que explican esto. El primero es que cuando tenemos un viento más fuerte, eso crea más evaporación y la evaporación tiende a enfriar la superficie del mar. También cuando tenemos un viento más fuerte, eso genera más mezcla oceánica y la mezcla oceánica tiende a llevar hasta la superficie aguas de subsuperficie que son más frías. Esos dos fenómenos tienden a enfriar la temperatura de superficie del mar cuando el viento es más fuerte. Lo que podemos decir es que en este caso
son las variaciones de viento las que explican las variaciones de la temperatura. Decimos que el océano es forzado por la atmósfera. Ahora, si miramos lo que pasa a nivel de la mesoescala oceánica, es muy diferente. A los campos de viento o de temperatura podemos remover la gran escala para guardar solamente las estructuras de mesoescala. Es lo que vamos a llamar una anomalía de mesoescala. Las voy a anotar con un acento. Cada vez que abro un acento en mi presentación, será una anomalía de mesoescala. A estos campos de mesoescala podemos volver a hacer el mismo tratamiento, calcular la correlación entre la velocidad del viento y la temperatura. Y lo que obtenemos aquí son correlaciones que esta vez son positivas. Una correlación positiva quiere decir que esta vez tenemos una relación de proporcionalidad. O sea, más cálida va a ser la temperatura, más fuerte va a ser el viento. Y esta vez, esta relación se debe a una respuesta de la atmósfera a las anomalías de mesoescala de la temperatura del mar. Y bueno, este tipo de interacción es muy interesante. Esta respuesta atmosférica a la mesoescala va a modificar los flujos de energía a la superficie del mar. ¿De qué manera? Pues miremos primero la tensión de viento, porque más vamos a hablar de ese tipo de interacción hoy día. La tensión del viento depende de la densidad del aire, de un coeficiente de proporcionalidad que podemos notar CD y de la velocidad del viento relativo al cuadrado. ¿Qué es el viento relativo? Va a ser la velocidad del viento relativamente a la superficie del mar. O sea, a la diferencia entre la velocidad del viento y la velocidad de la corriente de superficie. Bueno, acabamos de ver que las anomalías de mesoescala de temperatura del mar influyen sobre el viento absoluto y entonces van a afectar la tensión de viento. Otros estudios muestran que también las variaciones de temperatura del mar afectan ese parámetro CD. Entonces, lo que podemos decir es que la tensión de viento va a ser afectada por la mesoescala de temperatura del mar, que modifica CD y el viento absoluto. Y como las corrientes de superficie afectan el viento relativo, también van a afectar la tensión de viento. Ahora podemos mencionar que los otros flujos, los flujos de calor, también van a ser afectados por la mesoescala oceánica, solamente por el intermedio de las anomalías de temperatura, ya no más por las corrientes. Bueno, no voy a detallar todo eso porque hoy día más voy a presentarles las interacciones entre el océano y la tensión de viento. Bueno, esas interacciones océano-atmósfera tienen consecuencias para la circulación atmosférica, la circulación oceánica a gran escala y también tienen una retroalimentación sobre la misma mesoescala oceánica. Bueno, sí. Se trata de un estudio del 2009 de modelización. Se comparan dos simulaciones. En la primera simulación no se representa la interacción entre, o la influencia de la corriente sobre la tensión de viento, mientras que en la segunda sí se hace. Lo que les presento aquí son mapas de la energía cinética turbulente. La energía cinética turbulente es una manera de medir la intensidad de la actividad de mesoescala. El último mapa es la diferencia entre los dos. Lo que podemos ver es que cuando se toma en cuenta la influencia de la corriente en la tensión de viento, tenemos una energía cinética turbulenta menor. Es lo que les decía, tenemos una retroalimentación negativa de ese efecto sobre la misma mesoescala. Estos fenómenos no habían sido estudiados todavía en la región del Pacífico
sureste, que es una región que es clave desde el punto de vista climatológico. ¿Por qué? Bueno, primero porque la actividad biológica muy intensa de esta región, que podemos ver en este mapa de clorofila, es debida en gran parte a los fenómenos climáticos y en particular al fenómeno de surgencia costera que ocurre a lo largo de la costa de América. Y la segunda razón por la cual esta región es muy importante es que las regiones de surgencia costera son todavía muy mal representadas en los modelos globales de clima. Aquí les presento un mapa del sesgo promedio de temperatura de superficie del mar. Es un promedio sobre los modelos globales de clima del IPCC, que son los que se usan para hacer las proyecciones de cambio climático. Lo que podemos ver aquí es que las 4 grandes regiones de surgencia presentan un sesgo cálido. Entonces, los modelos globales de clima no representan bien estas regiones. Por eso es muy importante poder investigar e identificar bien cuáles son los procesos climáticos que son claves e importantes para estas regiones. Por eso elegimos esta región. Para terminar con esto, les presento aquí un mapa diario de la temperatura de superficie del mar en mi región de estudio. Bueno, lo primero que vemos aquí es la presencia de una lengua de agua fría cerca de la costa, debido al fenómeno de surgencia. Y también vemos la presencia de numerosos remolinos o filamentos que muestran que tenemos una fuerte actividad de mesoescala en la región. Esa actividad de mesoescala tiene mucha influencia sobre la actividad biológica y, por lo que les he mostrado antes, se puede esperar que haya también una interacción de esta mesoescala con la atmósfera y posiblemente que eso afecte la dinámica oceánica regional. Bueno, entonces es lo que estudié durante mi tesis y las preguntas que me hice, primero de estudiar las características que pueden tener las interacciones en la región en términos de intensidad, de ciclo estacional y de variaciones espaciales. También me pregunté cuáles eran los mecanismos que explicaban estas interacciones y finalmente cuáles eran los impactos para la dinámica oceánica, separando las interacciones que eran creadas por la mesoescala de temperatura del mar y las que eran creadas por la mesoescala de corriente de superficie. Bueno, para llevar a cabo este estudio he usado lo que llamamos un modelo numérico que le voy a presentar y le voy a enseñar cómo representa las interacciones océano-atmósfera. Usamos lo que llamamos un modelo acoplado. Lo que quiere decir es que usamos en realidad dos modelos, uno para el océano y otro para la atmósfera, y que los dos modelos van a correr al mismo tiempo. A cada hora de simulación, esos dos modelos van a intercambiar información sobre las condiciones a la superficie del mar que cada uno necesita. Como queríamos observar fenómenos y estructuras que tienen el tamaño de la mesoescala oceánica, tanto en el océano como en la atmósfera, era necesario usar una muy alta resolución para el océano y la atmósfera. Entonces hemos usado una resolución horizontal de un 12º de grado, a pesar de que eso es muy costoso, se tiene un costo computacional muy alto cuando usamos una resolución así en la atmósfera. Con ese modelo se logra reproducir la dinámica del clima regional. Aquí les presento figuras que representan la tensión de viento en colores y en contornos tenemos la temperatura de superficie del mar, es un promedio sobre el año 2007. Aquí tenemos observaciones satelitales y aquí es lo que sale de mi modelo. Lo que podemos ver es que el modelo reproduce bien la dirección del viento con un viento paralelo al continente cerca de la costa y la presencia también de
de una lengua de agua fría que se debe a la superficie. Para poder evaluar también la estructura vertical de la atmósfera en mi modelo, estuve realizando secciones verticales a 20 grados sur, porque a 20 grados sur disponemos de observaciones in situ. Voy a presentarles aquí una sección del viento meridional en las observaciones y en la simulación. Podemos ver que cerca de la superficie tenemos un viento meridional positivo, o sea, que quiere decir que fluye hacia el ecuador, mientras que más arriba tenemos un viento meridional hacia el polo. Tenemos una inversión del sentido del viento y la altura de esta inversión disminuye cuando nos acercamos a la costa. Esta estructura es reproducida por el modelo. Para terminar con la validación de mi modelo, les presento un mapa de la energía cinética turbulente. Como les he dicho, eso mide la intensidad de la actividad de mesoescala. En la región tenemos actividad de mesoescala que es generada cerca de la costa porque tenemos un sistema de corriente que es inestable. También es creada esta actividad de mesoescala en el modelo, pero cabe notar que mi modelo tiende a sobreestimar la intensidad de esta actividad. Entonces puse este modelo para estudiar las interacciones océano-atmósfera. Lo primero que necesité hacer para poder hacer eso era calcular anomalías de mesoescala. ¿Cómo hago para calcular anomalías de mesoescala? Pues para un campo phi, las anomalías de mesoescala es la diferencia entre ese campo phi y el campo previamente suavizado usando un filtro espacial. Cuando hago eso, obtengo mapas de anomalía como estas, donde vemos en colores las anomalías de temperatura del mar y en contorno las anomalías de la intensidad de la tensión de viento. Lo que podemos ver es que tenemos estructuras que parecen superponerse, lo que sugiere que tenemos una relación de proporcionalidad entre los dos campos. Para averiguar eso, lo que hago es que hago con esos dos mapas un diagrama de tipo nube de punto que representa la intensidad de las anomalías de mesoescala en función de las anomalías de temperatura. Y ahí calculo la correlación y el coeficiente de regresión lineal asociado a esta nube de punto. La correlación nos va a decir si es que hay o no proporcionalidad, y el coeficiente de regresión lineal nos dice, o sea, va a medir la intensidad de la respuesta. Es lo que voy a llamar la intensidad del acoplamiento. He realizado este diagnóstico usando los campos de mi modelo, también campos de observaciones, para los meses de invierno y de verano, desde el 2002 al 2008. Aquí, bueno, les presento un diagrama que resume los resultados. Vemos la intensidad del acoplamiento, las variaciones temporales de la intensidad del acoplamiento, para las observaciones en verde y para la simulación en rojo. Lo que podemos ver es un ciclo estacional muy claro, con un acoplamiento más intenso durante el invierno que durante el verano. Bueno, durante mi tesis he estudiado los mecanismos de la respuesta atmosférica a las anomalías de temperatura, pero no es lo que les voy a presentar hoy día. Solo quería mostrarles que el modelo reproduce estas interacciones de manera realista y que por eso lo puedo usar para estudiar los impactos de estas interacciones sobre la dinámica oceánica. Es lo que vamos a ver ahora. Bueno, les recuerdo que la mesoescala oceánica afecta a la atmósfera por el intermedio de dos campos, las corrientes y la temperatura de superficie del mar. Vamos a empezar a ver primero los impactos de las interacciones vinculadas a la mesoescala de corriente. Para eso he comparado dos simulaciones. La única diferencia entre las dos es la manera de la cual el modelo calcula la tensión de viento. En la primera simulación, la tensión de viento es calculada únicamente usando el viento absoluto del modelo atmosférico, y en la segunda, la tensión de viento
es calculada usando la diferencia entre la velocidad del viento del modelo atmosférico y las corrientes de superficie procedentes del modelo oceánico. Y aquí les presento de nuevo mapas de energía cinética turbulente para las dos simulaciones, primera y segunda simulación. Lo que podemos ver es que cuando tomamos en cuenta las interacciones entre la corriente de superficie y la tensión de viento, en la simulación 2, tenemos una energía cinética turbulente que es un 20% menor que en el primer caso. Entonces me enfoqué a entender esta diferencia. Para eso lo primero que hice es que he mirado la producción de energía cinética turbulente. La energía cinética turbulente es creada cerca de la costa por tres términos. Los primeros dos términos están vinculados a la inestabilidad de las corrientes. Creamos la inestabilidad baroquina y la inestabilidad barotrópica. Pero esta inestabilidad es muy poco modificada entre las dos simulaciones. Lo que sí se modifica es el trabajo del viento, el trabajo de las anomalías de tensión de viento sobre las anomalías de corriente. Ese trabajo es mucho menor en la segunda simulación y explica parte de esa disminución de energía cinética turbulente. Pero no es la única causa, sino que una vez que están producidas, generadas, las estructuras de mesoescala también van a ser destruidas más rápidamente en la segunda simulación. Van a ser atenuadas. Para poder ver este efecto, lo que he hecho es que he detectado todos mis remolinos coherentes en mis simulaciones y he realizado promedios, digamos, compósitos sobre todos los remolinos. Hoy día les voy a presentar los resultados para los ciclones únicamente. Podemos ver aquí la estructura vertical promedio de los remolinos en términos de anomalía de temperatura y de anomalía de vorticidad para la primera y la segunda simulación. Lo que podemos ver es que en mi segunda simulación tenemos intensidad de esas anomalías que son mucho más débiles, porque los remolinos han sido atenuados. Hay dos procesos que explican esta atenuación. El primer proceso está de nuevo vinculado al trabajo del viento. Bueno, ya hablamos del trabajo del viento, porque cerca de la costa es un término positivo, o sea, quiere decir que sirve para producir energía cinética turbulente. Sin embargo, mar afuera, donde están los remolinos, el trabajo del viento es bien diferente. Podemos ver aquí el trabajo del viento promedio sobre los ciclones en la segunda simulación. Vemos ahí el efecto de la interacción entre la corriente y la tensión de viento. Lo que vemos es que tenemos un trabajo del viento negativo, sobre todo el remolino. Si tenemos un trabajo negativo, eso quiere decir que sirve para destruir energía cinética turbulente, destruir la mesoescala. ¿Por qué ese trabajo es negativo? Pues por definición, el trabajo del viento es el producto escalar entre las anomalías de tensión de viento y las anomalías de corriente. Si tomamos el caso de nuestro ciclón, suponemos que la dirección del viento es hacia el norte, vamos a ver cuál es el efecto de la corriente sobre la tensión de viento. Cuando nos ponemos de este lado, la corriente está fluyendo en la misma dirección que el viento. Eso quiere decir que la fricción entre el aire y el mar va a ser menor. O sea, vamos a tener una tensión del viento menor. Tensión de viento menor, eso quiere decir que tenemos una anomalía de tensión de viento en sentido contrario a la dirección del viento promedio. Del otro lado, la corriente está fluyendo en contra del viento. Eso quiere decir que la fricción, o sea, la tensión de viento, va a ser mayor, que corresponde a una anomalía de tensión de viento en la misma dirección que el viento. Esa anomalía de tensión de viento se representa aquí en verde. Lo que podemos ver es que de los dos lados vamos a tener una corriente y una anomalía de tensión de viento que están en sentido contrario. El producto escalar de los dos va a ser
ser negativo en ambos casos. Por eso tenemos un trabajo del viento que destruye el remolino. Es el primer proceso que explica la atenuación de los remolinos. El segundo proceso está vinculado al bombeo de Ekman, que está creada por el rotacional de viento. En efecto, estas anomalías de tensión de viento presentan un rotacional de tensión de viento, entonces producen un bombeo de Ekman que podemos ver en esta figura. Tenemos un bombeo de Ekman negativo sobre el remolino. Ese bombeo de Ekman negativo va a generar un downwelling centrado sobre el remolino. Este downwelling lo podemos ver en esta figura que representa la estructura vertical de la velocidad promedio en los ciclones. Bueno, les presento figuras para la segunda simulación, que es donde vemos el efecto de la corriente sobre la tensión del viento. Estas velocidades verticales negativas van a llevar hacia las profundidades aguas superficiales que están más cálidas. Entonces eso va a tender a atenuar la anomalía fría del remolino. Entonces, a atenuar el remolino. Para resumir, lo que podemos decir es que las interacciones de la corriente con la tensión de viento, por un lado, disminuyen la producción de energía cinética turbulente y por otro lado, atenuan las estructuras de mesoescala ya existentes. Esos dos efectos juntos llevan a disminuir la energía cinética turbulente en un 20%. Ahora, no solamente la corriente va a afectar la tensión de viento, pero también la temperatura de superficie del mar. Podemos preguntarnos cuál va a ser el efecto de las anomalías de temperatura asociadas a los remolinos. Este efecto lo vamos a poder ver en la primera simulación. En la primera simulación hemos suprimido el efecto de la corriente, solamente queda el efecto de la temperatura. Vamos a mirar primero el trabajo del viento. Vamos a ver el efecto de las anomalías de temperatura sobre el trabajo del viento. Podemos ver aquí, primero en contornos vemos la anomalía de temperatura de superficie del mar. Tenemos una anomalía fría sobre el ciclón. Y en colores, lo que vemos es el trabajo promedio sobre el ciclo. Lo que podemos ver es que ahora tenemos una figura muy diferente. Tenemos un dipolo con un trabajo negativo, o sea, destructivo, a la izquierda y positivo a la derecha. ¿Por qué? Pues es que les he dicho que tenemos una anomalía negativa de temperatura, ver aquí, centrada sobre el ciclo. Esta anomalía negativa de temperatura va a generar una anomalía negativa de la intensidad de la tensión de viento. Eso quiere decir que va a crear una anomalía de tensión de viento en sentido contrario. Entonces, el trabajo del viento por este lado va a ser negativo porque la corriente está en sentido contrario a la anomalía de tensión de viento. Del otro lado, tu y la corriente están en el mismo sentido, entonces tenemos un trabajo positivo. Tenemos ese dipolo. Ahora, esta anomalía de tensión de viento también tiene un rotacional y entonces genera un bombeo de Ekman. Podemos ver aquí que también es un dipolo con un upwelling aquí y un downwelling aquí. Entonces tenemos dos dipolos, uno para el trabajo del viento, uno para el bombeo de Ekman. Estos dos dipolos lo que van a hacer es que van a tender a deformar el remolino y por ende a destruir su estructura. De nuevo vamos a tener una influencia destructiva de las interacciones océano-atmósfera sobre el remolino. Y eso genera una retroalimentación negativa sobre la actividad de mesoescala. Entonces, para resumir y concluir, los
impactos de las interacciones océano-atmósfera a mesoescala. Primero, hemos visto el impacto de las interacciones entre la corriente y la tensión de viento. Esas interacciones disminuyen la intensidad de la actividad de mesoescala de un 20%. Eso se debe primero a una menor generación de energía cinética turbulente a la costa y también a una disipación de energía cinética turbulente encima de los remolinos. Luego hemos estudiado el impacto de las interacciones creadas por la mesoescala de temperatura del mar. Esas interacciones crean dipolos de trabajo del viento y de bombeo de Ekman que tienden también a destruir los remolinos. Entonces, lo que podemos decir en conclusión general es que las interacciones océano-atmósfera tienen una retroalimentación negativa sobre la mesoescala oceánica. Y esto es un resultado muy importante porque la actividad de mesoescala tiene un papel también muy importante en la actividad biológica. Entonces podemos esperar que estos fenómenos influyen sobre la productividad biológica de la región. Y bueno, eso tanto más cuanto que les he mostrado figuras de velocidades verticales, donde hemos visto que las interacciones corriente y tensión de viento creaban velocidades verticales dentro de los remolinos. Y si tenemos velocidades verticales en el océano, eso va a afectar el flujo de nutrientes. Entonces, todo eso sugiere un impacto sobre la actividad biológica. Es lo que ahora estoy buscando estudiar en el INU. O sea, llevar las consecuencias de esas interacciones sobre la biogeoquímica. Y bueno, les agradezco por su atención.